Está lloviendo petróleo en Rusia. Y no, esto no es una figura retórica. Estoy hablando de lluvia negra, de verdad tóxica, que está cayendo ahora mismo sobre una ciudad rusa llamada Tuapse. Los habitantes graban su propio dedo pasando por el techo y mostrando una capa negra de petróleo. Los autos están cubiertos de pequeñas manchas oscuras. Las aves de la costa están muriendo. El humo de la ciudad es visible desde el espacio. Y todo esto sucedió porque hace semanas, drones ucranianos atravesaron 1000 kilómetros de territorio ruso y detonaron una de las mayores refinerías de petróleo del país. Pero Tuapse es solo una ciudad. En otro extremo de Rusia, otra refinería está ardiendo. En otra, más rusa, 16 de las 38 grandes refinerías del país ya han sido alcanzadas, y en al menos 57 de las 83 regiones rusas, la gasolina se está acabando. Vamos a volver a Tuapse por un instante, porque lo que pasó ahí ayuda a entender el tamaño de este problema. Tuapse es una ciudad portuaria en la costa del Mar Negro, con cerca de 60,000 habitantes, conocida por sus playas, su vida tranquila y los turistas. Ahí había una de las 10 refinerías más grandes de Rusia, operada por Rosneft, que procesaba 12 millones de toneladas de petróleo al año. Fíjate en el tiempo verbal. Tenía. En 2 semanas, drones ucranianos atacaron esa refinería 3 veces seguidas. Antes de que se disipara una humareda, ya venía la siguiente. Los bomberos apenas terminaban un trabajo y ya corrían al siguiente. El resultado es que la refinería suspendió sus operaciones por tiempo indefinido, 24 tanques de almacenamiento fueron destruidos. Una mancha de petróleo de 7 kilómetros se extendió por el Mar Negro. Y los ecologistas locales ya calificaron el caso como la mayor catástrofe ambiental de la región en los últimos años. 24 tanques. De una vez. Y no se detuvo ahí. El humo del incendio de Tuapse fue tan denso que se extendió por toda la costa del Mar Negro ruso. Llegó hasta Anapa. Llegó hasta Sochi. Sí, Sochi, el balneario donde el propio Putin tiene su residencia de verano, donde la élite rusa va a descansar. El aire ahí se volvió pesado, oscuro, con olor a petróleo quemado. La guerra que Putin comenzó en 2022 ahora ya le apesta en las narices. Durante 3 años fue Ucrania quien tuvo ciudades en llamas, civiles llorando frente a la cámara, humo elevándose en el horizonte. Ahora el humo está subiendo del otro lado. Y Tuapse es solo una de las historias. El 26 de abril, drones ucranianos cruzaron cientos de kilómetros y atacaron la refinería de Yaroslavl, que tiene capacidad para procesar 15 millones de toneladas de petróleo al año. En la costa del Báltico, los puertos de Primorsk y Ust-Luga, que juntos representan más del 40% de las exportaciones de petróleo de Rusia, perdieron respectivamente 40 y 30% de sus tanques de almacenamiento. Imágenes satelitales confirmaron la destrucción. Y los ataques ucranianos ya llegan hasta Siberia, a 1.700 kilómetros de la frontera. Rusia simplemente ya no tiene retaguardia. Pero lo peor para Putin no es lo que se está quemando dentro de las refinerías, es lo que está pasando en las gasolineras. A Rusia le encanta llamarse una superpotencia energética. Bueno, ahora la superpotencia energética se quedó sin gasolina. En más de 57 de las 83 regiones rusas, los conductores hacen filas durante horas en las gasolineras para llenar el tanque. En varios lugares se impuso el racionamiento. Cada cliente solo puede comprar 10, 20 o 30 litros, dependiendo de la ciudad. En Moscú, Lukoil, la segunda mayor productora de petróleo del país, prohibió la venta de gasolina en bidones para evitar que la gente hiciera reservas en casa. En Crimea ocupada, la mitad de las gasolineras simplemente se quedaron sin combustible. Y aquí viene el detalle que hasta parece una broma de mal gusto. Rusia, el tercer mayor productor de petróleo del mundo, ahora está importando gasolina de China y Bielorrusia. Sí, Rusia le vende petróleo crudo a China. China lo refina y lo devuelve en forma de gasolina. Y Rusia paga. Ahora, regresando a la historia.
Todo esto, fíjate bien, lo está haciendo un país que, hace 2 años, era considerado un caso perdido por la propia prensa occidental. Hablaban de la caída de Kiev, del derrumbe de la moral, de la rendición. Por lo tanto, la pregunta inevitable es esta: ¿cómo Ucrania, sin fuerza aérea, sin marina, sin una capacidad industrial comparable a la de Rusia, logró construir una máquina de destrucción capaz de incendiar la industria petrolera de la mayor potencia energética de Europa? Putin tenía una certeza: que el tamaño gigantesco de Rusia, con sus 17 millones de kilómetros cuadrados, funcionaría como un escudo. Que el corazón de la industria petrolera, allá en lo profundo del territorio, siempre estaría fuera de alcance. Esa era su principal apuesta. Y fue exactamente esa apuesta la que Ucrania destruyó. Los drones que están haciendo todo esto no son genéricos. Cada uno tiene su propia identidad, su propio perfil y una historia curiosa detrás. El primero de ellos se llama Lyuty, palabra ucraniana que significa feroz o furioso. Los ucranianos apodaron a este dron como el Tomahawk de los pobres, porque hace lo que hace un misil de crucero estadounidense de $3 millones, pero cuesta alrededor de 200,000. Tiene un alcance de más de 1,000 kilómetros y lleva una ojiva de hasta 75 kilos. Y fue diseñado para ser una respuesta directa al dron iraní Shahed, que Rusia importa para atacar a Ucrania. El segundo es el Bober, que en ucraniano significa castor. Este ya voló hasta Moscú y alcanza objetivos a 800 kilómetros de distancia. Pero la estrella del espectáculo, el dron que realmente está cambiando esta guerra, responde al nombre simple de FP-1. Y es aquí donde la historia se vuelve realmente absurda. El FP-1 está hecho básicamente de triple y de madera. Cuesta $55,000 por unidad. Ucrania produce 100 de ellos por día. 100 por día, todos los días. Y representa cerca del 60% de todos los ataques ucranianos en profundidad dentro de Rusia. Un dron de madera, más barato que un auto usado, está incendiando la industria petrolera de una superpotencia. Y es en este punto donde las cuentas empiezan a jugar en contra de Putin. Piensa conmigo. Cada dron FPV cuesta $55,000. Cada misil antiaéreo ruso del sistema S-400, que es el que Putin usa para intentar derribar estos drones, cuesta alrededor de $1 millón. En una sola noche, una noche reciente, el 28 de abril, Rusia dijo haber derribado 186 drones ucranianos. Haz la cuenta. Si cada interceptación consumió un misil S-400, Rusia gastó en una sola noche $186 millones para defenderse. Ucrania, por otro lado, gastó cerca de 10 millones. Y aún así, varios drones lograron pasar. La refinería de Tuapse se incendió de nuevo. Esa es la ecuación que está quebrando al Kremlin. Por cada dron de madera que Putin necesita derribar, tiene que gastar misiles carísimos que tardan meses en fabricarse en fábricas rusas que también ya han sido atacadas. Y como si no fuera suficiente, la estrategia ucraniana no es solo destruir, es mantenerlo destruido. La refinería de Volgogrado, por ejemplo, ya fue atacada 5 veces en 2 meses. Cada vez que los rusos terminan la reparación, viene el siguiente ataque. Putin llegó al punto de mandar reservistas del ejército con un fusil en la mano a vigilar refinerías contra drones que vuelan a cientos de metros de altura. Imagina la escena, un soldado ruso con un fusil en el suelo, esperando que un dron pase allá en el cielo. Estamos en 2026. No en 1944. Como puedes ver, cada misil que Putin utiliza para derribar un dron de madera es un misil que no tiene para usar contra Ucrania. Cada billón gastado en defensa es un billón menos en el frente. Las matemáticas no solo son vergonzosas, realmente están desangrando el presupuesto ruso. Y los números son aterradores. Solo en el mes de marzo de 2026, Rusia perdió $2.300 millones en ingresos petroleros. La cifra es del propio Zelensky, citando datos de inteligencia occidental.
40% de la ganancia extra que Putin habría tenido con el aumento global del petróleo causado por la guerra entre Estados Unidos e Irán simplemente se evaporó en los incendios de las refinerías ucranianas. El presupuesto ruso de 2026 proyecta un déficit de $100.000 millones. Para tapar ese hueco, Putin acaba de hacer algo que evitó durante toda la guerra. Aumentó el impuesto al valor agregado del 20 al 22%. En otras palabras, el ruso común que hace las compras, llena el tanque del carro, paga la renta, ahora paga más impuestos para cubrir las pérdidas causadas por los drones ucranianos. Quien invadió Ucrania fue Putin. Quien está pagando la cuenta es el pueblo ruso. Pero hay una parte de esta historia que casi nadie cuenta. Y quizás sea la más reveladora de todas. La campaña ucraniana contra el petróleo ruso en marzo de 2026 estaba siendo tan eficiente, tan devastadora que algo absurdo sucedió. Ni siquiera los propios amigos de Ucrania pudieron creer en el daño causado. Aliados occidentales, en conversaciones privadas con Kiev, le pidieron a Zelensky que redujera el ritmo de los ataques. El motivo era simple. El daño a la producción rusa estaba empezando a afectar el precio del petróleo en el mercado global. Y eso presionaba la inflación en varios países. Zelensky admitió públicamente el pedido. Los aliados de Kiev, los mismos que envían armas desde hace 3 años, estaban preocupados por el tamaño del daño. Estaban pidiéndole a Ucrania que dejara de prender fuego a Rusia. Piensa en ese escenario. Durante 3 años, Ucrania suplicó por más armas, más ayuda, mayor escala. Ahora, en 2026, son los aliados quienes están preocupados por el alcance de Ucrania. Y Zelensky dijo que no. La destrucción. Y lo más interesante es que la respuesta de los aliados a ese no fue lo opuesto a lo esperado. En vez de presionar más, abrieron la cartera. Holanda anunció 248 millones de euros para la producción ucraniana de drones. Bélgica, 85 millones. Noruega firmó un acuerdo de coproducción. Alemania fue más allá. El 14 de abril, en Berlín, firmó con Ucrania el mayor acuerdo de defensa entre ambos países en 20 años. 4.000 millones de euros, incluyendo misiles Patriot, sistemas antiaéreos Iris-T, y más de 350 millones de dólares destinados específicamente a la producción de drones ucranianos de ataque profundo. ¿El motivo? El Lyuty y el FP-1, fabricados en Ucrania, son más eficaces contra Rusia dólar por dólar que prácticamente cualquier arma disponible en el arsenal europeo. Europa se dio cuenta de que Ucrania construyó desde cero, en 3 años de guerra, una de las industrias de drones de largo alcance más peligrosas del planeta. Y Europa está pagando para que continúe. Y por eso esta historia no tiene cómo terminar tan pronto. La Agencia Internacional de Energía en París proyectó que el impacto de estos ataques debe seguir suprimiendo la refinación rusa hasta por lo menos mediados de 2026. Y mira, esa es una estimación optimista. La industria petrolera rusa no está colapsando de una vez. Está muriendo poco a poco, refinería por refinería, humo por humo. Y es aquí donde la historia vuelve a donde comenzó. Vuelve a esa persona en el techo, pasando el dedo y mostrando la capa de aceite que cubre su casa. Esa mancha negra en su dedo, bueno, es el mismo petróleo que Putin usa para financiar su guerra. Está volviendo a caer en su patio trasero. Y es exactamente por eso que es importante seguir esta historia. En tu opinión, ¿cuánto tiempo más crees que Rusia puede aguantar este ritmo de ataques antes de que algo grande se rompa definitivamente? Déjanos en los comentarios lo que piensas. Si este video te ayudó a entender lo que realmente está pasando en esta guerra, échale una mano a nuestro canal. Compártelo con ese amigo que todavía piensa que Rusia está ganando. Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el próximo.